Y el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, respondió a la advertencia que hizo el ministro de Justicia, Teodoro Rivera. Resulta que el secretario de Estado dijo que el gobierno iba a evaluar los fallos de los jueces sobre los detenidos por desórdenes públicos antes de decidir su promoción dentro del Poder Judicial. Yo es momento ahora de conocer las reacciones de estos dichos y es por eso que vamos a tomar contacto desde el Palacio de la Moneda con Rafael Venegas, porque ha estado indagando en todo este tema durante esta jornada y vamos a conversar con él sobre esto. Rafael, ahí te vemos ya en el patio de los Naranjos, ahí en la Moneda. ¿Cómo estás? Sí, Germán, aquí estamos luego de haber conversado hace algunos instantes con el ministro de Justicia, Teodoro Rivera. A propósito de esta polémica que se generó esta mañana cuando el ministro de Justicia se manifestó cansado, según sus palabras, esto porque, según destacaba, muchos en la ciudadanía se preguntaban por qué muchas de las personas que eran detenidas en los disturbios que se han generado luego de las marchas quedaban libres y que las personas, la ciudadanía, se preguntaba cómo podía ocurrir aquello y por eso aseguró que el gobierno va a evaluar entonces la jurisprudencia, también los criterios y la moralidad de algunos jueces de garantía para poder luego pasar, por ejemplo, a integrar la Corte de Apelaciones tanto de Santiago como de San Miguel, lo que se interpreta como poder condicionar su carrera funcionaria en torno a los fallos emitidos. Esto provocó la molestia del presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que defendió la independencia de los jueces acerca de cómo actúan y además como un poder independiente del Estado. Es responsabilidad de los jueces que las personas estén libres, estén presas, porque son el único organismo que decide eso y nadie más. Y por lo tanto, cuando llega una persona requerida a los tribunales de justicia, con la independencia que deben tener nuestros jueces, ellos pueden decidir con los antecedentes del caso si la persona queda libre o queda presa. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad, pero es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros como poder independiente y respecto a la cual ninguna otra autoridad puede influir. Las palabras del presidente de la Corte Suprema destacando que ninguna autoridad puede influir a las decisiones de los jueces. Claro, porque de alguna otra forma se entiende, Germán, que producto de esa evaluación de la carrera que están realizando, por ejemplo, el trabajo en cada fallo, se va a determinar, por tanto, su paso a las Cortes de Apelaciones y la carrera funcionaria. En definitiva, recordemos que es el Ministerio de Justicia quien tiene la atribución de aprobar a uno de los jueces que participan de las ternas. Esta tarde, el ministro de Justicia intentó aclarar estos dichos. Primero, el Poder Judicial es independiente, pero en el nombramiento de los ministros de Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, nosotros recibimos informes del Poder Judicial que contienen antecedentes sobre la historia profesional de los postulantes, sobre sus calificaciones, sobre las sanciones que han recibido, sobre las calificaciones en la Academia Judicial, etcétera. Obviamente, cuando recibimos postulaciones, una terna o una quina, tenemos que decidir quién es mejor, de una manera califica para ocupar el cargo. Y en ese sentido, obviamente, consideramos los antecedentes profesionales de los postulantes. Eso es lógico, es natural, y a nosotros nos interesa un Poder Judicial independiente, con jueces criteriosos, que sepan realmente representar tanto defendiendo los derechos de las personas, como también teniendo presentes los intereses superiores del Estado. Ahí están las palabras del ministro de Justicia intentando aclarar sus dichos, pero sin duda marcando, Germán, este límite que existe entre el Ejecutivo y el Judicial. Molestia que ha dicho el gobierno abiertamente ante cómo para ellos la ciudadanía no se explica cómo algunos detenidos, luego de poder realizar algún tipo de disturbios, golpear en algunos casos a carabineros o dañar la obra pública, luego quedan en libertad. Recordemos que de la gran cantidad de marchas que han habido este año, 108 en total, de cerca de 1.700 personas han sido detenidas y solo 12 permanecen en prisión preventiva. Por ello es lo que se ha planteado y la reacción del presidente de la Corte Suprema. Además, Germán, en los próximos minutos el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, se va a referir a una de las situaciones que se ha vivido hoy respecto a la toma del Congreso en la sede de Santiago de la jornada de ayer. Hoy escuchamos las palabras del presidente del Senado, Guido Girardi, respecto a que primero el diálogo para poder tener un desalojo finalmente de forma pacífica y en los próximos minutos el ministro vocero de Gobierno se va a referir también a esa situación. Muy bien, Rafael, entonces tú nos llamas apenas esté el ministro para saber sus palabras, obviamente, así que estamos en contacto, estamos en línea.
Perfecto, buenas tardes, Germán. Buenas tardes, y nosotros nos trasladamos